Capítulo 1. El secreto de la chimenea era la típica mañana de primavera que hacía que hasta las ventanas más antiguas de Netherthwaite se abrieran con un crujido de silenciosa alegría. El sol se extendía en rayos dorados sobre los tejados de pizarra, el humo se elevaba perezosamente desde las chimeneas y las campanillas azules se mecían con el peso del rocío. Se oía un coro de podadoras y palomas arrullando. El cartero silbaba una melodía popular que nadie podía identificar, y en el corazón del pueblo los preparativos anuales de la Semana del Patrimonio estaban en pleno apogeo. En el Limidel verde, rodeada de prímulas y miembros del comité, se alzaba el centro del evento de este año, Greystoke Manor, la casa más antigua del pueblo y, hasta hace poco, la más olvidada. Construida en 1627 y deshabitada durante los últimos 20 años, había sido objeto de numerosos rumores en túneles de contrabando, un testamento secreto y una figura fantasmal que se vislumbraba de vez en cuando en el hostel del ático. Su nuevo propietario, el señor Peter Hayward, un afable historiador londinense aficionado a los chalecos rojos y los paseos vigorizantes, había comenzado recientemente las renovaciones con la intención de convertirla en un museo. Por eso, cuando el chico del deshollinador gritó, provocó que más de una taza de té se dejara caer con demasiada fuerza. Simplemente dejé caer mi cepillo en el conducto. Sollozó el niño, todavía manchado de hollín, pero golpeó algo que no estaba bien, y cuando miré, había una mano en la casa. Se vació en cuestión de minutos. El señor Hayward palideció un poco. El deshollinador, un hombre con más años de hollín que dientes, murmuró. No es la primera vez que los huesos salen de los ladrillos. Antes de llamar al alguacil, para cuando llegó la señorita Marple, informada por una exaltada señora Banbury en la panadería, la zona verde bullía de especulaciones y solo había un coche patrulla. Se acercó a Greystoke Manor sin prisa, vestida con su cardigan lila y zapatos cómodos, con el aspecto de alguien que simplemente había confundido a la multitud con una venta de pasteles particularmente emocionante. Señorita Marple, dijo el agente de Worst, un joven serio de cejas desaliñadas, me temo que esto es la escena de un crimen. Ni se me ocurriría interferir, respondió con dulzura. Pero si ya ha llegado uno hasta aquí, parpadeó y se hizo a un lado en la chimenea. En cuestión era una enorme estructura de piedra en el estudio, ennegrecida por el paso del tiempo y fría por el desuso. Dos oficiales ya estaban limpiando el hollín de lo que, en efecto, había resultado ser un brazo humano, parcialmente momificado, con la muñeca torcida hacia arriba como advertencia. El cuerpo se había alojado justo encima de la abertura del hogar. Oculto a la vista durante años, Peter Hayward, que todavía parecía conmocionado pero curioso, estaba parado cerca. No lo entiendo, murmuró. Ya hemos restaurado la mitad de las chimeneas y no ha aparecido nada parecido. Quizás esta chimenea no estaba destinada a ser restaurada, murmuró la señorita Marple. Se volvió hacia ella. Eres Jane Marple, ¿verdad? He oído hablar de ti. El coronel Denham de Dorking me lo contó. Dijo que resolviste el asunto del violinista desaparecido y el loro. Han tanto alboroto por las plumas y los hilos, dijo modestamente Anne. Supongo que la policía sabrá qué hacer, dijo Anne. Seguirán sus procedimientos, sin duda. Pero si me lo permite, miró el cuerpo. La mano está curvada hacia adentro. No es una postura que se elija voluntariamente. ¿Crees que fue asesinado?, preguntó Hayward. Creo, dijo la señorita Marple, acercándose a la chimenea, que si alguien se metiera en una chimenea para esconderse, querría salir, no quedarse allí para siempre en la habitación. Quedó en silencio por un momento.
salvo por el raspado de herramientas de metal y el movimiento ocasional del hollín. Al final del día, el pueblo había confirmado dos hechos. En el cuerpo era masculino y probablemente llevaba una década o más en la chimenea. Más allá de eso, se sabía poco, pero Netherthwaite no necesitaba hechos para especular. Es el viejo jardinero, declaró la señora Lofthouse, echando mermelada en su bollo en el salón de té. Desapareció hace años tras una discusión con Lady Greystock por unas rosas. No, insistió el señor Hatchwell. El tendero es el hermano menor de los Greystock. Se fue a Francia, ¿verdad? Pero nunca envió una postal. Siempre pensé que era sospechoso. Podría ser contrabando, sugirió la joven Nora Long de la oficina de correos. O un amante secreto amulló y se escondió. Y luego no salió. La señorita Marple, escuchando por encima de su taza de Ceilán, no dijo nada. Pensaba en la casa sus largas sombras y su hogar demasiado limpio, en los retratos familiares del pasillo que habían sido retirados apresuradamente antes de que comenzara la reforma, en el comentario del señor Hayward sobre las otras chimeneas, y en cómo nadie había preguntado por qué esta seguía sellada. Anne también estaba pensando en la familia Greystock. Había una viuda, Lady Edith Greystock, ya fallecida, una hija que se casó en el extranjero, y un segundo hijo, Jonathan, que desapareció a finales de la década de 1930 en circunstancias que nadie había explicado con exactitud. La historia oficial era tuberculosis, pero las historias oficiales, como bien sabía la señorita Marple, a menudo eran el telón cortés que se cerraba sobre algo mucho más complejo. Esa noche se encontró sentada en su escritorio, olvidando temporalmente su cesta de tejer. Anotó 3 nombres: Anne Greystock, chimenea, desaparecido, y debajo un sellado para guardar algo dentro, o a alguien fuera. Ella se recostó, juntó las manos y miró fijamente hacia el anochecer. Había comenzado Anne un misterio con hollín en sus manos, susurros en sus paredes, y un secreto muy antiguo ahora perturbado por la luz del fuego. Y si algo sabía, era que los secretos no permanecían enterrados para siempre, especialmente no en las chimeneas. Capítulo 2. La aldea reaccionó a la mañana siguiente. El descubrimiento en Greystock Manor había desatado la histeria popular. Se escuchó a la encargada de correos contarle a una prima que estaba de visita que una vez había sentido algo extraño cerca de la chimenea durante una visita a la iglesia en 1948. Y la señora Denby de la panadería insistió en que siempre había sabido que había una energía oscura alrededor de la casa, a pesar de no haber estado nunca en ella. A Netherthwaite, a pesar de sus setos recatados y sus zapatos lustrados, le encantaban los buenos escándalos, especialmente los que involucraban aristocracia, esqueletos y una buena dosis de decadencia arquitectónica. Dentro de la panadería, un rumor sordo de cotilleos flotaba como el vapor del horno. La señorita Marple, siempre discreta, estaba sentada en la mesa del rincón con un bollo y su libreta escondida tras el bolso. Removía el té lentamente, escuchando. «Es Jonathan Greystock. Apostaría mi última tarta de mermelada», dijo la señora Mapplethorpe, cuyo amor por el dramatismo superaba con creces su apetito por la sutileza. Desapareció sin dejar rastro. ¿Verdad? Eso fue hace, 12 años, 14, corrigió el señor Velos, el maestro jubilado. Desaparecieron justo después de ese terrible asunto de la subasta. ¿Te acuerdas? Cuando los Greystock vendían reliquias para salvar el techo, pero todo el mundo sabe que había una deuda de juego en alguna parte. ¿Y qué estaría haciendo en la chimenea?, preguntó la joven Nora Long, que claramente no la había seguido. Escondiéndose de la vergüenza, dijo la señora Mapplethorpe. Con firmeza la señorita Marple tomó un sorbo de té y luego habló con suavidad. Uno se pregunta, ¿por qué
Un hombre avergonzado de sus deudas elegiría la chimenea para esconderse en lugar de, digamos, Dover. En la sala se quedó en silencio por un instante. Entonces alguien rió entre dientes. Bueno, tiene razón, murmuró el señor Belos. Esa tarde la señorita Marple dio un paseo hacia la vicaría. El aire aún olía a mortero y hiedra húmeda, y una suave brisa mecía los tilos del camino. En la puerta de la vicaría se detuvo a inspeccionar una hilera de margaritas antes de entrar para su visita semanal al reverendo Julian Clark. El reverendo, un hombre apacible, con una afición por las galletas de crema y los sermones más larga de lo que la mayoría podría soportar, la saludó cálidamente. «¡Qué asunto tan terrible! Ese descubrimiento de Greystock», dijo, entregándole un platillo. «Pero la verdad es que siempre esperé algo así». «¿Sí?» La señorita Marple inclinó la cabeza con educada curiosidad. «Los secretos, señorita Marple», dijo, acomodándose en su silla en Famen, sobre todo en lugares como Greystock Manor. Esa familia, llena de contradicciones, donaciones generosas a la iglesia, pero nunca una sonrisa. Lady Greystock se ofreció una vez a reemplazar los himnarios, y luego, sin previo aviso, insistió en que elimináramos todas las referencias a su esposo en el boletín parroquial. De repente, ella era protectora de su imagen. Tal vez, ofreció la señorita Marplan. El reverendo dio un sorbo a su té, o quizás sabía algo. Se mantuvieron en secreto tras la desaparición de Jonathan. Dijeron que lo habían llevado a la costa para convalecer. Luego dijeron que se había ido al extranjero, y luego nada. «En efecto», murmuró la señorita Marple. «¿Y qué hay de la hija, Eleanor?» «Se casó con un banquero austriaco. Creón se mudó a Ginebra. Solo regresó una vez después de la guerra, para arreglar papeles cuando falleció Lady Edith. Pero no se quedó. Nunca la vi en la tumba». Lo cual me pareció curioso en la señorita Marple. Archivó los detalles. «Why, Peter Hayward, el nuevo propietario. ¿Cómo llegó a comprar la propiedad?» El vicario esbozó una leve sonrisa. «A través del ayuntamiento, en realidad. La finca estaba en ruinas, y el fideicomiso familiar no podía pagar los impuestos. El señor Hayward hizo una generosa oferta, y prometió restaurarla a su antigua gloria. Fue su palabra, aunque nadie sabe que Gloria alberga una mansión en ruinas, llena de naftalina. Al anochecer, los resultados de la autopsia ya se habían rumoreado. El cuerpo, un hombre de entre 35 y 40 años, presentaba una fractura de cráneo compatible con un traumatismo contundente. La muerte ocurrió entre finales de 1949 y principios de 1950. No tenía cartera ni marcas de identificación, solo quedaban los restos de un chaleco a medida y un reloj de pulsera roto, con las manecillas detenidas en las 8:47. La señorita Marple recibió esta información de su amigo, el Dr. Alwen, el médico de cabecera local, a quien el forense había consultado discretamente debido a su familiaridad con las familias del pueblo. «No hay forma de asegurar que sea Jonathan Greystock», dijo, rascándose la nuca. «Pero la talla y la edad coinciden. Y el traje es de sastrería clásica Greystock. Si es que lo he visto alguna vez, diría usted que se cayó». «Pregan», la señorita Marple, en voz baja, en el doctor Alwen, parecía preocupado. «El ángulo sugiere que lo colocaron, o mejor dicho, lo empujaron». Ella asintió pensativamente. Más tarde, esa noche, la señorita Marple releyó una carta que había guardado en el cajón de su escritorio durante años. Estaba fechada en enero de 1950, una felicitación navideña de Lady Edith Greystock, escrita con una firme indiferencia. «Agradecemos sus amables palabras sobre Jonathan. Se encuentra internado en un sanatorio privado y requiere poca correspondencia.
Por el momento. El asunto es por supuesto privado y no debe discutirse públicamente. A la señorita Marple le pareció frío en aquel momento. Ahora le pareció algo completamente distinto. Una mentira construida con precisión. Ella miró por la ventana hacia la mansión, donde los andamios aún se aferraban al ala este como hiedra esquelética. Alguien había mentido sobre el destino de Jonathan Greystoke. Y alguien, quizá más de uno, había hecho todo lo posible para ocultarlo en el único lugar donde a nadie se le ocurriría buscarlo dentro de los mismos muros de su derecho de nacimiento, mientras la vela se consumía. La señorita Marple susurró para sí misma: a la gente esconde cadáveres por todo tipo de razones, pero solo eligen chimeneas cuando quieren que el mundo olvide que alguna vez hubo un cuerpo. Un capítulo 3. Investigación temprana. Para cuando el sol salió sobre Netherthwaite a la mañana siguiente, el pueblo había empezado a pasar de la curiosidad a la especulación con mayor intensidad. Los aldeanos más dramáticos ahora se referían a la chimenea como la tumba, mientras que los de inclinaciones más pragmáticas habían empezado a recordar rarezas de 14 años atrás. Ventanas que vibraban por la noche. Discusiones tras las cortinas corridas, la repentina retirada de Lady Edith de todos los compromisos públicos. A la señorita Marple, sin embargo, no era muy dada a los rumores. Prefería el ritmo constante del comportamiento humano. Sam, con una tetera recién hecha, se sentó con su cuaderno abierto y las preguntas alineadas como pistas sobre una repisa. ¿Quién vio con vida por última vez a Jonathan Greystoke? ¿Por qué se tapó la chimenea con ladrillos? Y lo más importante, ¿quién tenía algo que perder con su repentino regreso? El joven agente de Worst estaba en un lío que lo superaba. Aunque bien intencionado, nunca había gestionado más que robos de bicicletas y disputas por setos sin podar. Cuando la señorita Marple visitó Greystoke Manor esa mañana, se paseaba de un lado a otro justo en el salón principal con un portapapeles y el rostro colorado por el estrés. Señorita Marple, dijo, poniéndose firme, estaba a punto de ir a la estación, pero si quiere echar un vistazo a mí, me gustaría hablar con el señor Hayward, la verdad. Peter Hayward salió del salón en ese preciso instante. Parecía bastante menos afectado que el día anterior. El historiador que llevaba dentro había empezado a triunfar sobre el dueño de casa. Acabo de llegar de la biblioteca, dijo. He estado revisando los registros de la casa, intentando entender las cronologías. Francamente, es un desastre. ¿Dijo que compró la mansión a través del fideicomiso?, preguntó la señorita Marple mientras lo seguía por el pasillo. Sí. La familia Greystoke había cedido el control hacía unos años. Había impuestos atrasados, cuotas de cuidado sin pagar. Para cuando llegué, la finca era más polvo que dignidad. Entreron en la biblioteca, que aún olía ligeramente a humo de carbón viejo y aceite de lavanda. Una gran mesa estaba cubierta con cartas, escrituras y documentos familiares frágiles. He encontrado algunas correspondencias antiguas, dijo, principalmente entre Lady Edith y los fideicomisarios, algunos recibos, pero nada sobre Jonathan. Directamente en la señorita Marple recogió una carta con deliberado cuidado. Estaba fechada en julio de 1949 y firmada por Eleanor Greystoke, la hermana de Jonathan. Querida madre, por favor, no vuelvas a escribir sobre Jonathan. No me haré ilusiones. Él tomó su decisión. Y si decide desaparecer, debo asumir que lo hace por una buena razón. La señorita Marple bajó el periódico lentamente. ¿Sabes dónde está la señorita Greystoke ahora? Creo que todavía está en Ginebra, dijo Hayward. El fideicomiso tiene un abogado en Londres que se comunica con ella. ¿Por qué? La carta me parece abrupta y muy definitiva. Sugiere que algo terminó. Anne Hayward parpadeó. Chris Q. Lo sabía. Creo que creía algo sobre su hermano, pero que tuviera razón es otra cuestión.
Al mediodía, la señorita Marple se había instalado en el cementerio junto a la tumba de la familia Greystoke. Era una modesta tumba de granito, con los nombres de Lord y Lady Greystoke. Curiosamente, también una inscripción para Jonathan Charles Greystoke, 191-4195, 0 hijo amado. Regresó a La Paz. Ella se quedó mirando la fecha grabada, que lo declararon muerto, sin cuerpo, sin ceremonia, y sin embargo allí estaba grabado en piedra, como para hacerlo cierto. Ella todavía estaba contemplándolo cuando el reverendo Clark salió de la capilla, con su sotana ondeando ligeramente al viento. «Pensé que te encontraría aquí», dijo con dulzura. «El pueblo está muy conmocionado. La lápida», dijo la señorita Marple, «fue encargada por Lady Edith». «Sí, lo recuerdo con claridad. Causó cierto debate. El cuerpo nunca se encontró, y el obispado estaba preocupado por la inscripción E. Aún así, subió a Lady Edith. Fue persuasiva. Insistió en que Jonathan se había ido al extranjero y había muerto de fiebre. Dijo que había recibido una carta que lo confirmaba, aunque nadie la vio. Donó un nuevo juego de manteles para el altar. Poco después, la señorita Marple arqueó una ceja. Eso sí, que suele disipar las dudas eclesiásticas. «Era una mujer compleja», dijo el vicario, «de modales impecables, pero nunca cálida. Siempre sentí una carga en su espíritu». «Culpabilidad», murmuró la señorita Marple. Talbot, al caer la tarde, regresó a casa y encontró un sobre deslizado por debajo de la puerta. La letra le resultaba desconocida, angulosa y apresurada. Dentro había una sola hoja de papel color crema. No se cayó. Y quien lo empujó vivió con la culpa en el ala este. No había ninguna firma en la señorita. Marple lo dobló una vez y lo colocó sobre su escritorio. El ala este de la mansión Greystoke llevaba años cerrada. La humedad se había colado por las paredes y la podredumbre se había instalado bajo las tablas del suelo. Las renovaciones aún no habían llegado aún. Sin embargo, alguien vivió allí, silenciosamente, en secreto. Quizás con pesar, la señorita Marple preparó su chal. Llegó a Greystoke justo antes del anochecer y le preguntó a Peter Hayward si podía examinar el ala. Este pareció sorprendido, pero asintió, por supuesto. «Pero cuidado con el paso. Parte del suelo se ha ablandado». «¿Se movió con cuidado por el ala, pasando junto a tapices descoloridos y cortinas carcomidas por las polillas. Había una gruesa capa de polvo sobre los muebles, pero en la habitación del fondo, la última del pasillo, notó algo extraño. Una silla junto a la ventana, limpia de polvo, una taza de té reciente y sobre la repisa de la chimenea, fotografía enmarcada en Jonathan Greystoke, y a su lado un segundo retrato, Anne Eleanor. Inconfundables. La señorita Marple se acercó y notó una leve mancha en las tablas del suelo, un pequeño círculo de ceniza cerca de la chimenea, una vela, o quizás incienso. De repente, la puerta crujió detrás de ella. Ella se giró. Peter Hayward estaba en la puerta con expresión ilegible. «¿Has estado aquí?», dijo en voz vaga. Él no respondió. «¿Sabías que el cuerpo de Jonathan estaba en la chimenea, no?» «Todavía no hay respuesta, pero no porque lo pusiste ahí», dijo. «Porque te lo dijeron, Hayward», exhaló lentamente. «Nunca quise esto. Vaina a restaurar la historia, no a despertar fantasmas». A la señorita Marple volvió a mirar la fotografía. «No eres solo el comprador, ¿verdad?» «No», dijo en voz baja. «Soy el hijo de Eleanor». Capítulo 4. Primero sospechosos Peter Hayward, aunque no era su verdadero nombre. La señorita Marple ahora lo comprendía. Estaba de pie en la penumbra del ala este, su sombra se extendía sobre el suelo polvoriento. La luz del pasillo iluminaba su rostro lo justo
para revelar un cansancio discreto, no muy distinto del que la señorita Marple había visto años atrás en Eleanor Greystoke cuando regresó brevemente para liquidar la herencia de su madre. Disculpa, el engaño, dijo. No tenía pensado revelarme. Todavía no. La señorita Marple permaneció junto a la chimenea, con las manos apoyadas ligeramente en su bastón. La curiosidad es una máscara amable, señor Hayward. O debería decir, señor Peter Vyse. Esbozó una sonrisa suave y triste. Tomé el apellido de mi padre. Me pareció más limpio. ¿Y regresaste aquí por qué? ¿Para descubrir la verdad? Él asintió. Mamá nunca hablaba mucho de su hermano. Solo una vez, cuando era niño, la oí murmurar, no sé, Maresha. Ese final pensé que hablaba de una novela, pero después encontré una carta, escondida en el lomo de un libro viejo. Sospechaste que lo habían asesinado. No sabía qué creer. La historia de la fiebre, la lápida, el silencio, no tenía sentido. Así que regresé con otro nombre, con la esperanza de descubrir qué le había pasado realmente a Jonathan Greystoke. ¿Y ahora que lo habéis encontrado?, preguntó la señorita Marple, con suavidad. No sé qué siento, alivio, horror. Era de la familia. Aunque nunca lo conocía, la señorita Marple lo miró con compasión. La verdad rara vez trae paz, pero sí claridad. La noticia de la identidad de Peter se mantuvo en secreto, al menos por el momento. La señorita Marple solo hizo una discreta llamada al sargento Rowe, quien accedió a tratar con cautela los antecedentes del señor Hayward, siempre y cuando contara con su plena cooperación, por supuesto. Con el tiempo se haría una declaración formal. Por ahora, aún quedaban demasiadas preguntas y muy pocas respuestas. Esa tarde, la señorita Marple invitó a 2 visitantes a tomar el té en su cabaña. La señora Mapletorpe, cuyo apetito por los chismes excedía su discreción, y el señor Bellows, el maestro de escuela jubilado con una memoria excelente, Jonathan Greystoke. Empezó la señorita Marple, mientras comían bizcocho. Debía de tener enemigos. ¿Recuerdan a alguien que tuviera motivos para detestarlo? La señora Mapplethorpe resopló. ¿Qué te disgusta? Ese hombre se hacía enemigos como los patos hacen olas. Era orgulloso, mordaz, y opinaba sobre todo, desde los impuestos hasta cómo podar los setos. El señor Bellows asintió. Discutía con su madre a menudo. Recuerdo que una vez, durante una fiesta de la cosecha, ella se negó a dejarle recitar el salmo. Había algo en su tono. Salió furioso de la iglesia. ¿Hubo algún desacuerdo particular entre él y los aldeanos?, preguntó la señorita Marple. Finanzas, dijo la señora Mapplethorpe sin dudar. Después de la guerra, los Greystoke ya no eran la familia que eran. Jonathan participó en la venta de tierras familiares. Algunos decían que se embolsó más de lo que le correspondía. El señor Bellows frunció el ceño. Y no olvides el asunto del retrato. El retrato Sian Gainsborough supuestamente desapareció de la casa casi al mismo tiempo que Jonathan. Se rumorea que lo vendió. Otros afirman que lo escondió para evadir impuestos. Sea como sea, causó un gran escándalo. La señorita Marple hizo una breve anotación. ¿Y el personal de la familia? Lady Edith despidió a la mayoría antes de que Jonathan desapareciera, dijo la señora Mapletorpe. Solo se quedó con el ama de llaves Laisra Weatherby y el jardinero, el señor Jonas Kemp. Kemp, murmuró la señorita Marple. Todavía vive en las afueras del pueblo, ¿verdad? En la casita de piedra más allá de la puerta del cementerio, confirmó Bellows. Últimamente es reservado. Camina, cojeando. Rara vez habla. La señorita Marple sonrió levemente. He descubierto que quienes rara vez hablan suelen decir las cosas más importantes cuando finalmente lo hacen. La cabaña de Jonas Kemp estaba
a la sombra de un roble nudoso y cubierta de hiedra, pero el escalón de la entrada había sido barrido recientemente. La señorita Marple llamó una vez y luego otra. La puerta se abrió con un crujido, revelando a un hombre alto y encorvado, de manos toscas y profundas arrugas en las mejillas. Señor Kemp, dijo. Espero no molestarlo. Anne la miró con cautela. ¿Eres tú quien pregunta por la chimenea? Sí. ¿Puedo pasar? Después de una pausa, se hizo a un lado. Anne, la cabaña era sencilla pero limpia. Un fuego titilaba en la chimenea, y una tetera destartalada silbaba suavemente sobre la hornilla. Trabajaba en la mansión Greystoke, dijo la señorita Marple, acomodándose en la silla de madera que le ofrecía. Cuando Jonathan Greystoke desapareció, él asintió. 14 años Anne. Se fue al año siguiente de su desaparición. ¿Sabías qué le pasó? Jonas no respondió de inmediato. Su mirada se desvió hacia el fuego. Estaba furioso, dijo. Finalmente dijo que la casa era una prisión. Dijo que Lady Edith lo asfixiaba. Pero no creo que jamás hubiera planeado irse. La señorita Marple esperó. Los vi discutir. Continuó. Ni una sola vez. A muchas veces. Pero la última vez su voz se fue apagando. ¿Sí? Algo cambió. Anne estaba podando las lilas. Oí gritos, luego silencio. Horas después, celebré en la chimenea, sellado por orden de Lady Edith. Dijo que era inseguro. Nunca dio ninguna razón. ¿Alguna vez miraste dentro? Él negó con la cabeza. No tenía por qué hacerlo. La señorita Marple lo observó atentamente. Llevas 14 años con eso. Anne Jonas se apretó las rodillas con fuerza. No me correspondía acusar a una dama de asesinato. Y aún así, dijo suavemente, nunca se lo dijiste a la policía. Miró fijamente las llamas. Supongo que pensé que la casa guardaría su secreto, que algunas cosas son demasiado pesadas para llevarlas a la luz del día. A la señorita Marple se puso de pie. La verdad, ya he esperado demasiado, señor Kemp. Ya es hora. Alza. De la cabaña, el viento arreció entre los árboles y agitó la hiedra a lo largo del sendero. Se detuvo en la puerta, mirando hacia atrás, a la chimenea, que ahora sabía que había sido sellada deliberadamente por manos temerosas de lo que algún día pudiera encontrarse en la señorita Marple. Había comenzado con un cadáver y una chimenea. Ahora tenía sospechosos, secretos y una casa llena de ecos, y una verdad se hacía cada vez más clara. Jonathan Greystoke no había abandonado Netherthwaite, ni siquiera había salido nunca de casa. En capítulo 5, una pista oculta la mañana siguiente. Amaneció brillante y sin viento. Una quietud poco común en la primavera inglesa que, a ojos de la señorita Marple, parecía demasiado tranquila para un pueblo situado encima de tantos secretos enterrados en Greystoke Manor. Los alguaciles habían terminado de retirar los restos de la chimenea y habían cerrado el hogar con cinta adhesiva, aunque el olor a hollín antiguo aún flotaba levemente en el aire. Peter Hayward, o mejor dicho, Peter Wise, supervisaba la clasificación de documentos en el estudio del piso superior con la mirada sombría de quien intenta desenredar un nudo personal e histórico a la vez en la señorita Marple. Después de haberse excusado de su círculo matutino de tejido, llegó silenciosamente con un par de guantes y una mente llena de fragmentos. Buenos días, señor Wise, dijo al entrar al estudio. Levantó la vista de una pila de correspondencia. Frágil, señorita Marple. Esperaba que volviera. Ayer encontré algo extraño y he estado esperando a que alguien con más ojo avisor le diera sentido. Le entregó un pequeño libro de contabilidad encuadernado en tela, desgastado por los bordes, pero bien guardado. Dentro había listas de invitados y entregas, con fechas garabateadas, con la apretada cursiva de Lady Edith, pero fue una página marcada el 17 de marzo de 1950, la que llamó la atención de la señorita Marple. La línea decía: leña entregada, habitación preparada. Jonathan no respondió.
Luego, debajo, a lápiz, una segunda línea ligeramente borrada en Eleanor llega inesperadamente. La señorita Marple entrecerró los ojos. Así que estuvo aquí, incluso después de afirmar que no había vuelto a visitarnos hasta el funeral de su madre Ann Peter. Asintió. La fecha coincide con la semana en que Jonathan desapareció. Pero ella siempre me decía que no lo había visto desde el 49 y tenía un motivo, dijo la señorita Marple en voz baja. Si sabía que su hermano estaba a punto de revelar algo perjudicial, Ann Peter parecía desconcertado. ¿Qué habrá expuesto Jonathan? La señorita Marple dio un golpecito al costado del libro de contabilidad. No se trata de lo que Jonathan sabía, sino de lo que alguien temía que revelara. Los secretos en una familia como los Greystoke rara vez se tratan solo de dinero, orgullo, legado, escándalo. Cualquiera de estos podría haber sido suficiente. Pasó la página y vio otra nota garabateada. Esta, escrita con otra letra: no le dejes hablar con el abogado. Quema las cartas. No estaba firmado y estaba apretado en el margen. Como si lo hubieran añadido con prisa, Ann Peter se inclinó sobre su hombro. Esa no es la letra de mí. Abuela. No, dijo la señorita Marple. Es de Eleanor Ameghio Taggi. La señorita Marple se dirigió al despacho del abogado en la cercana Holmesbury. El señor Trenton, un hombre mayo y amable, aficionado a los caramelos de limón y con una memoria admirable, la recibió con la típica confusión cortés que a menudo precede a una revelación importante. Señorita Marple. Sí, me encargué de la finca Greystoke. Un asunto terrible con la chimenea. Bastante inusual, nunca me gustó esa casa. Demasiados pasillos. Ann sonrió levemente. ¿Recuerdas si Jonathan Greystoke estuvo destinado a heredar? Efectivamente, el test original de 1942 puso la totalidad del patrimonio a su nombre. Después de todo, era hijo único. Pero una versión revisada se publicó en 1949. Pocos meses antes de su muerte, abrió un cajón y sacó una carpeta manila. Dentro había una sola página de papel grueso y amarillento: un último testamento de Edith Catherine Greystoke, fechado el 4 de octubre de 1949, legando la propiedad de Greystoke a su hija Eleanor, citando el alejandramiento voluntario y el deterioro del estado mental de su hijo, Jonathan Ann. La señorita Marple frunció el ceño. Deterioro mental nunca se corroboró, admitió. El señor Trenton Ann no hubo nota médica ni pruebas. Causó revuelo en la oficina en aquel momento. Pero Edith insistió. Dijo que Jonathan se había vuelto errático y Eleanor se benefició. Básicamente, heredó todo tras la muerte de su madre. Vendió lo que pudo, se quedó con lo que quiso y entregó el resto a un fideicomiso, que finalmente adquirió el señor Hayward. La señorita Marple cerró el expediente con cuidado. ¿Y si Jonathan descubriera este cambio antes de que se firmara? ¿Y si pretendía impugnarlo? El señor Trenton se frotó la barbilla. Entonces alguien podría haber tenido motivos para impedírselo. De vuelta en Netherthwaite, la señorita Marple se detuvo en la floristería. La tienda estaba tranquila y el aire estaba cargado de tallos húmedos y ramitas de romero. La señora Nettles, quien dirigía el lugar con la disciplina de un sargento instructor y la ternura de un poeta jubilado, estaba podando lirios blancos cerca de la ventana trasera. Buenos tardes, señorita Marple, dijo sin volverse. ¿Ha venido por lo de Greystoke? De hecho, sí. Me preguntaba si recuerda haber hecho una entrega en Greystoke Manor en marzo de 1950. Quizás alrededor del 17. La señora Nettles hizo una pausa. Un ramo blanco de tallo largo. Lo dejaron sin tarjeta, si mal no recuerdo. Lo recuerdo porque fue la única entrega de esa semana. Seguíamos racionando los jarrones de cristal. ¿Recuerdas quién lo firmó? Sin fama.
El jardinero me recibió en la puerta lateral. El señor Kemp dijo que tenían un invitado en el ala jala. Señorita Marple asintió lentamente. Así que había un invitado, había un huésped al que nadie admitió, Jonathan, y alguien había encargado lirios en blancos, fúnebres, simbólicos. Más tarde esa noche, la señorita Marple estaba de nuevo en el ala con una vela en la mano. La fotografía de Eleanor y Jonathan aún descansaba sobre la repisa de la chimenea. Extendió la mano y levantó el marco con cuidado. Detrás había una grieta en el yeso fina y dentada con un suave tirón. La esquina de la pared cedió. Dentro había una pequeña caja de hojalata, no más grande que una lata de galletas, envuelta en una bufanda de terciopelo descolorida. Ella lo abrió. Dentro había 3 cartas, dobladas y amarillentas. Una estaba dirigida a Eleanor, otro a Edith. La tercera estaba incompleta, dirigida a mi abogado y firmada por Jonathan Ann. La señorita Marple leyó en silencio en el contenido, lo confirmó. Todo Ann Jonathan descubrió que el testamento había sido alterado. Le escribió a Eleanor exigiéndole que confesara y planeaba llevar el asunto al abogado de la familia. Le dio como fecha límite el 18 de marzo. Fue visto por última vez. El día 17, a la señorita Marple cerró la tapa con cuidado. Ahora, sabía quién tenía más que perder y por qué alguien elegiría una chimenea como tumba. Capítulo 6. Enfrentamientos y secretos. A la mañana siguiente, Netherthwaite se despertaba bajo un cielo gris. Perla, el ambiente, aunque educado en apariencia, se había vuelto electrizante. La noticia de que la señorita Marple había descubierto documentos importantes en Greystoke Manor había comenzado a difundirse, aunque su contenido seguía siendo conocido solo por unos pocos. Aún así, tal revelación fue suficiente para acelerar el ritmo de los chismes y bajar las voces por encima de los muros del jardín. A la señorita Marple, indiferente al revuelo que había causado, regresó a su cabaña para desayunar tranquilamente y reflexionar. Su mente era una red perfectamente tejida, pero un rincón aún tenía hilos sin atar. Las cartas halladas en la pared de la chimenea eran reales and deliberada, condenatorias y claramente escritas por Jonathan Greystoke. Su intención era exponer el cambio en el testamento de Lady Edith y acusó directamente a Eleanor de orquestar la alteración a espaldas de su madre. Su tono fue firme pero conciliador, llegando incluso a suplicar al final: no dejes que el orgullo te robe lo que queda de tu familia. Pero Eleanor nunca respondió, porque Jonathan nunca vivió para recibirlo. La señorita Marple volvió a doblar la última carta y la guardó en su bolso. Sentía que era hora de que Eleanor Greystoke volviera a ser invitada a Netherthwaite, formalmente y sin el velo de evasión en el que se había envuelto durante casi 15 años. Peter Wise, ahora plenamente consciente del complejo linaje que había heredado, dudaba, pero estaba dispuesto. Envió un telegrama a su madre en Ginebra solicitando su presencia con el pretexto de necesitar su orientación sobre asuntos de la herencia. No mencionó la chimenea, ni el cuerpo, ni la carta que ahora reposaba en el bolso de la señorita Marple como un reloj. 3 días después llegó Eleanor. Bajó del coche de alquiler con un abrigo azul marino a medida y un sombrero a juego, el pelo recogido en un recogido preciso, y los ojos ocultos tras unas gafas oscuras, a pesar del cielo nublado. No saludó a los aldeanos que se detuvieron en el césped, ni levantó la vista hacia la casa que una vez llamó su hogar. Fue directa a la puerta, pasó junto a Peter con un beso en la mejilla y se dirigió al salón sin decir palabra. La señorita Marple, sentada en el rincón, se levantó lentamente. Señorita Greystoke, dijo a Eleanor. Hizo una pausa al observarla por primera vez. Debe ser tú la que ha causado tanto lío hoy.
la mujer que encontró. A tu hermano se hizo el silencio. Peter los miró mientras la tensión se acumulaba como el resorte de un reloj. Eleanor se quitó los guantes dedo por dedo. Vine porque mi hijo me lo pidió. No para interrogarme. Nadie te está interrogando, dijo la señorita Marple con suavidad. Pero creo que tu hermano merecía algo más que una chimenea y una memoria forjada. Las fosas nasales de Eleanor se dilataron. Se fue. Decidió irse. No, dijo la señorita Marple, dando un paso al frente. Él decidió desafiarte, impugnar el testamento, el silencio de la familia. Iba a hablar con el abogado. Viniste esa semana. Borraste tu presencia de los libros, pero estuviste aquí. Y después de irte, él también lo hizo. En una chimenea, Eleanor no dijo nada. Sus nudillos se pusieron blancos alrededor de sus guantes. La señorita Marple retiró la carta dirigida a ella. Encontré esto detrás. De un retrato en el ala. Eleanor miró el papel sin tomarlo. ¿Quieres que lo lea en voz alta? Todavía no hay respuesta. La señorita Marple abrió la carta. Su voz era firme, ni acusadora ni teatral. Simplemente firme y serena, como si recitara las sagradas escrituras. Leonor, ya no soporto esta farsa. El testamento fue modificado, y no dudo que fue bajo tu persuasión, pero no te culpo. Creo que pensaste que era lo mejor para mi madre. Aún así, debo pedirte que confieses, que admitas lo que hiciste antes de que me vea obligado a ir más allá. Por favor, reúnete conmigo en persona en la mansión, antes de que llegue el abogado. Esperaré hasta el 18, Jonathan. La señorita Marple dobló el papel y lo colocó sobre la mesa entre ellos. Eleanor lo miró fijamente, inmóvil. Entonces, por fin, habló. No paraba. Dijo en voz baja: Después de todo, después de la guerra, después del escándalo, quería sacarlo todo a la luz. Creía que la verdad valía más que la paz. La señorita Marple no dijo nada. Me acusó, amenazó con ir a Trenton. Dijo que había manipulado a nuestra madre. La voz de Eleanor se alzó, ahora temblorosa. Y quizá lo hice, pero mi madre estaba enferma. Necesitaba a alguien que se hiciera cargo. Jonathan era descuidado, impulsivo, había malgastado dinero y encanto a partes iguales. Estabilidad, así que le diste seguridad, dijo la señorita Marple en voz baja, a costa de tu hermano. Eleanor apartó la mirada. Me acorraló en el ala. Dijo que lo haría público. Ni siquiera recuerdo lo que dije, solo que se dio la vuelta para irse. Y yo lo empujé. No quise lastimarlo solo. Y cuando golpeó la piedra del hogar, murmuró la señorita Marple, y no se levantó. Entraste en pánico. La voz de Eleanor se quebró. Mamá me ayudó. Ya estaba débil, pero ayudó a sellar la chimenea. Dijo que la haríamos desaparecer, que la enterraríamos con el resto del pasado. Y luego mandó grabar la lápida. Concluyó la señorita Marple. Para silenciar la última pregunta, Peter permaneció sentado muy quieto, con la mandíbula apretada y las puntas de los dedos presionadas contra los labios. Lo amaba, susurró Eleanor, incluso cuando lo odiaba. La señorita Marple se acercó a la ventana y miró los setos y las chimeneas de Netherthwaite. No hay paz en el olvido, dijo. Solo en recordar y corregirlo. Esa noche, Eleanor Greystoke prestó declaración completa al sargento Rowe. No se resistió. Simplemente pidió que no se citara a los periodistas y que su hijo no la acompañara a la comisaría. Peter la observó irse con ojos que aún no estaban preparados para perdonar, pero tal vez dispuestos a intentarlo. La señorita Marple se quedó atrás, sentada en el salón, con las manos cruzadas sobre el regazo. En el fuego crepitaba lentamente. Ella volvió a mirar el hogar, ahora limpio, restregado y abierto. A una vez, un escondite. Ahora, por fin, una puerta hacia la verdad. Capítulo 7.
Otro giro por un breve instante. Pareció que el caso se había resuelto por completo. La confesión de Eleanor Greystoke, tan silenciosamente devastadora, había atado el pasado al presente con rotunda indecisión. El pueblo de Netherthwaite, aún conmocionado por el drama de la mansión Greystoke, había comenzado a recuperar su ritmo habitual. Las cortinas ya no se movían con tanta intensidad. El verde volvía a ser un lugar para picnics tranquilos. No para teorías susurradas, pero la señorita Marple, como siempre, no se dejó convencer por la simplicidad del asunto. Eleanor había admitido el enfrentamiento que había empujado a su hermano, que había sellado su destino, pero la carta que la señorita Marple había encontrado, la entrada del libro de cuentas, cuidadosamente borrada y, lo más inquietante de todo, la nota anónima que advertía, no se cayó, lo empujaron, y quien lo empujó vivió con la culpa en el ala este. Todo eso había ocurrido antes del regreso de Eleanor. Eso significaba que alguien más ya lo sabía. Alguien que tal vez había presenciado la verdad o había ayudado a darle forma y luego estaba Jonas Kemp. El viejo jardinero había confesado haber oído una discusión, pero su relato había sido cuidadoso, conciso, casi demasiado pulcro. La señorita Marple había aprendido hacía tiempo que el silencio, sobre todo el cultivado durante décadas, rara vez era vacío, a menudo se construía como un muro, ladrillo a ladrillo cuidadosamente, para mantener algo dentro. Fuera 2 días después del arresto de Eleanor, la señorita Marple hizo otra visita a la cabaña de Kemp. Cubierta de hiedranel, respondió lentamente, como si la estuviera esperando. ¿De vuelta otra vez?, preguntó, con su voz tan áspera. Como siempre, tengo una pregunta, dijo con ligereza. Una pequeña. Él se hizo a un lado sin invitación, y ella entró en la misma habitación ordenada donde la luz del fuego bailaba contra los marcos de fotos agrietados y las cortinas descoloridas. La señorita Marple se sentó en la misma silla y cruzó las manos enguantadas. He estado pensando en lo que me contó, aunque oyó gritos, que sabía que algo terrible había sucedido, y sin embargo, no dijo ni una palabra a Anne ni a la policía, ni siquiera, al parecer, al abogado cuando Lady Edith alteró el servicio doméstico. Kemp miró fijamente el fuego. Antes lo dije, no me correspondía. Es extraño decir eso, señor Kemp, respondió ella, sobre todo cuando el fallecido era un hombre al que conocía desde la infancia, un hombre ante cuya tumba ha pasado. Cada semana durante 14 años Anne Kemp se movió en su asiento. Dijiste que no miraste dentro de la chimenea, continuó con voz tranquila, pero he revisado las órdenes de trabajo de la renovación. No hay constancia de que se sellara profesionalmente. Eso significa que quien la cerró lo hizo discretamente, sin informar al personal de la finca. Así que, déjame preguntarte, sin rodeos, ¿ayudaste a ocultar el cuerpo? Los labios de Kemp se apretaron. La señorita Marple esperó. Finalmente exhaló, larga y lentamente. Vino a verme llorando. Lady Edith dijo que Jonathan había muerto repentinamente. De un ataque, dijo, que se había golpeado la cabeza. Estaba aterrorizada no por la ley, sino por el escándalo. La señorita Marple asintió lentamente y te pidió ayuda. Dijo que no había tiempo, que la prensa devoraría a la familia, que Eleanor no podría con ello, que los fideicomisarios embargarían la herencia. Le creí, lo hizo parecer un accidente, pero no lo fue, no. Se giró hacia ella. Más tarde, encontré el reloj de Jonathan roto, tirado en el cenicero, detrás de la cabaña. La señorita Marple entrecerró los ojos. ¿Por qué no dijiste nada entonces? Apartó la mirada. Porque me daba vergüenza.
porque ayudé a ocultar un cadáver, porque para cuando me di cuenta ya era demasiado tarde. La chimenea estaba sellada, Anne Edith estaba muerta y Eleanor había desaparecido, de vuelta a Suiza. Pero alguien más lo sabía, ¿no?, preguntó en voz baja. ¿Alguien más aparte de ti, Anne Kemp? Dudó. Sí, dijo Anne, la señora Weatherby. El ama de llaves. Ella lo sabía la noche que ocurrió. La señorita Marple se inclinó hacia adelante. ¿Qué vio? Kemp bajó la voz. Me dijo que había subido a buscar toallas. Anne pasó por el ala este. Dijo que oyó algo extraño, como una pelea. Y luego, Anne silencio. Más tarde esa noche, vio a alguien arrastrando algo al estudio. A la señorita Marple parpadeó. Pero esa no era Eleanor. Kemp asintió con gravedad. Eso dijo. Anne juró que no era la hija. Dijo que la figura era demasiado alta, demasiado ancha. Dijo que pensó, solo por un momento, que podría haber sido yo. A la señorita Marple se quedó sin aliento. Pero no fuiste tú, ¿verdad? Kemp negó con la cabeza. Estaba podando los setos. Llegué más tarde. Cuando Lady Edith me mandó llamar, la señorita Marple se levantó lentamente. ¿Quién más tuvo acceso a la casa esa noche? Kemp respondió sin dudarlo. Charles Langley. Langley. El administrador de la finca. Lo habían despedido discretamente en 1951, con una generosa suma de dinero como despedida y una nota de diferencias irreconciliables. Hasta entonces, nadie lo había vinculado con el escándalo de Greystock. 6. Había mudado a Bristol. 1. Según todos los indicios, se había retirado discretamente. Pero él había estado allí inconfiable, invisible, y si la señora Weatherby lo hubiera visto a él, y no a Eleanor, arrastrando algo hacia la chimenea, entonces tal vez la verdad no era exactamente como Eleanor creía. Esa noche, la señorita Marple estaba sentada en su escritorio, escribiendo una carta con su letra ordenada y fluida. Estimado superintendente Chalmers, creo que ha habido un error, no en el motivo, sino en el método. Una mujer puede creer que empujó a un hombre a la muerte, pero la creencia, como ambos sabemos, puede ser manipulada. Recomiendo interrogar a Charles Langley, ex residente de Greystoke Manor. Quizás aún quede otro capítulo por descubrir. En suyo con prisa y certeza. Jane Marple dobló la carta, la selló con cera y la colocó junto a la puerta para recibir el correo de la mañana. Porque la verdad, como el humo de la chimenea, siempre encuentra su camino hacia arriba, y la señorita Marple estaba segura. El fuego aún no se había apagado. Capítulo 8. La prueba final de la señorita Marple O'Leary. Matutino en Netherthwaite estaba impregnado de anticipación. La noticia aún no había llegado a la plaza del pueblo, pero algo se movía en una corriente subterránea, silenciosa, pero innegable, que indicaba a la señorita Marple que estaba a punto de llegar al final. Quedaba un último nudo, y era hora de tirar del hilo. En su carta al superintendente, Chalmers había dado sus frutos con sorprendente rapidez. Había llegado un telegrama de la policía de Bristol, confirmando la localización de Charles Langley. Vivía con el mismo nombre, se jubilaba modestamente en un piso de alquiler y trabajaba a tiempo parcial, catalogando documentos para una sociedad histórica local. Había expresado su sorpresa por la investigación, pero había accedido a regresar voluntariamente a Netherthwaite para ser interrogado en ese regreso. Según se supo, estaba previsto para hoy. A la señorita Marple no le gustaban los espectáculos, pero comprendía que, a veces, la verdad necesitaba un escenario, sobre todo cuando el recuerdo y la culpa llevaban mucho tiempo enterrados. Así que dispuso la reapertura del salón de Greystoke Manor e invitó a 3 invitados a tomar el té. Ian Peter Wise, ahora reconocido públicamente como el heredero de Greystoke. Clara Banwell, quien había sido la niñera de Lady Edith durante
sus últimos años. Y por supuesto, Charles Langley. La señora Banwell llegó primero, nerviosa pero curiosa. Continuación llegó Peter, sobrio y contenido, todavía luchando con la maraña de familia y la traición que le habían dejado. Heredar en Charles Langley entró último. Ya era mayor, rondaba los 70, pero se comportaba con la íntegra dignidad de un hombre al que una vez le habían confiado llaves de plata y confidencias profundas. Vestía un abrigo de lana, y su bigote estaba tan bien recortado como la señorita Marple recordaba de su época como administrador de la finca. Señorita Marple, dijo, haciendo una pequeña reverencia. Un placer. Me pregunto si lo es, respondió ella con una sonrisa. Siéntese, por favor. Anne lo hizo, juntando cuidadosamente las manos sobre su regazo y dirigiendo la mirada, una vez hacia el hogar y luego hacia Peter. Ha tenido un gran viaje, dijo la señorita Marple. Hacía mucho tiempo que no veía esta habitación, más tiempo del que la mayoría de la gente cree, respondió ella. Supongo que la última vez que estuviste aquí fue la noche en que murió Jonathan Greystock. Hubo una pausa en Charles. Langley la miró sin pestañear. Menuda declaración. Y es muy cierto, dijo la señorita Marple, con suavidad tan clara. Banwell se quedó sin aliento. Pedro permaneció inmóvil. Hablé con la señora Weatherby antes de que se fuera a Devon, continuó la señorita Marple. Recordaba haber visto a alguien arrastrando un cuerpo hacia la chimenea del estudio. Alguien demasiado alto para ser Eleanor. Alguien que caminaba con un paso peculiar. Tom Langley no se movió. Sabías que Eleanor y Jonathan se habían peleado, dijo la señorita Marple. Quizás incluso lo presenciaste, pero también sabías lo que eso significaba para la finca. Habías servido a esta familia toda tu vida, y Lady Edith no necesitaba un escándalo, necesitaba lealtad. Estás especulando, dijo Langley en voz baja. No, respondió la señorita Marple. Estoy observando. Igual que usted. Usted vio lo que sucedió. Quizás vio caer a Jonathan. Quizás incluso pensó que estaba muerto. Selló la chimenea. Escribió la nota anónima años después y luego desapareció en silencio. Confiando en que el tiempo haría el resto, Anne Langley miró sus manos. Peter se inclinó hacia adelante. ¿Por qué no dijiste nada? Cuando mi madre confesó. La voz de Langley era baja. Porque ella no lo mató. A la mirada de la señorita Marple se agudizó. Anne. Así que sí sabe la verdad. Langley miró hacia arriba. Sí lo empujó, dijo lentamente, pero no estaba muerto. No, entonces. A la habitación quedó en completo silencio. Anne Langley exhaló. Después de que ella corriera a Vine a Riviera, la habitation lo encontré consciente. Paró aturdido. Intentó levantarse. Lo ayudé a sentarse junto a la chimenea. Estaba enojado, pero tranquilo. Dijo que escribiría una nueva declaración al abogado. Dijo que aún planeaba hacerlo público. Pero esa noche algo cambió. Lady Edith me llamó a su habitación. Me dijo que había recibido su borrador. Dijo que había modificado el testamento a instancias de Eleanor, pero que se arrepentía. Quería corregirlo. ¿Y Jonathan? Preguntó la señorita Marple. Langley levantó la vista. Seguía en el estudio. Pero cuando regresé, ya no. Estaban. Peter se levantó lentamente. Se fue. Encontré el cuerpo a la mañana siguiente. En la chimenea. Clara susurró. ¿Estás diciendo que se metió solo? Langley asintió con tristeza. Debió de querer esconderse, o asustar a su madre, o retirarse, pero se golpeó la cabeza. No pensaba con claridad. Quizás perdió el conocimiento. Quizás nunca despertó. La voz de la señorita Marple era suave. ¿Y usted selló la chimenea de todos modos? Langley asintió. Porque Lady Edith vio el cuerpo. Gritó. Anne se desplomó. Pensé que le estaba dando un infarto. Me rogó que no llamara a la policía. Dijo que destrozaría a la familia.
Creía que Eleanor lo había asesinado, pero no quería creerlo. Peter volvió a sentarse, con los ojos abiertos. Así que no fue ninguno de los dos. Langley sostuvo su mirada. No asesinato, no como tú lo entiendes, pero decisiones terribles. Y silencio. A la señorita Marple dio un sorbo a su té. La verdad rara vez es tan simple como el motivo y los medios. A veces se esconde tras él. Miedo, el amor y la estupidez. Ella se puso de pie lentamente. Creo que es hora, dijo, de enterrar a Jonathan Greystoke como es debido, y de que esta casa respire de nuevo a Anne Langley. No dijo nada, pero cuando llegaron los agentes, no sei resistio, prestó declaración completa, con las manos firmes y la mirada pesada. No se presentaron cargos formales. No quedaba ningún delito. Solo sombras que finalmente habían salido a la luz. Esa tarde, Peter acompañó a la señorita Marple hasta la puerta. Tenías razón, dijo. Había algo más. Creía saber lo que quería. Han un nombre, un culpable. Y ahora, miró hacia la torre de la mansión Greystoke. Ahora solo quiero preservar lo que queda y tal vez hacer algo mejor con ello. A la señorita Marple sonrió. Entonces, te irá muy bien. Mientras se alejaba, el viento se levantó ligeramente, agitando las hojas en el camino y levantando el olor a tierra húmeda y humo de chimenea. Un último hilo se había desenredado y por primera vez en décadas. La casa estaba realmente en silencio. Capítulo 9. La revelación. Los días siguientes fueron una curiosa mezcla de alivio y tristeza para Netherthwaite. El misterio de la desaparición de Jonathan Greystoke, antaño enterrado bajo ladrillos y generaciones de silencio, ahora se presentaba claramente ante ellos. Ya no era un fantasma indescriptible, ya no era una pregunta sin respuesta. Pero las respuestas a menudo traían verdades incómodas, y no a todos les resultaba fácil asimilarlas. Anne, por su parte, la señorita Marple seguía su ritmo habitual en él. Tiddy la manana, un breve paseo hasta el jardín, una conversación educada en la tienda de comestibles. Sin embargo, dondequiera que iba, captaba fragmentos de conversaciones susurradas, miradas cómplices y el ocasional silencio incómodo. Al entrar en una habitación, Netherthwaite, después de todo, era un pueblo que prefería tener sus esqueletos cuidadosamente guardados, no expuestos a la luz del sol para que todos los examinaran. El anuncio formal se hizo el viernes siguiente, cuando Peter Wise, que ya no se escondía tras un nombre prestado, se presentó en el salón principal de Greystoke Manor, frente a un grupo de notables locales. El sargento Rowe estaba presente, al igual que el reverendo Clark y algunos aldeanos que habían sido invitados con el pretexto de una actualización del patrimonio, pero que sabían que estaban allí por algo mucho más importante. A la señorita Marple estaba sentada tranquilamente en una silla de respaldo alto, con las manos cruzadas. Observando a Peter se aclaró la garganta. Quiero agradecerles a todos por venir, comenzó con voz firme, aunque sus manos se aferraban a los bordes del atril con serena intensidad. Como algunos saben, las recientes renovaciones en la mansión Greystoke revelaron los restos de Jonathan Greystoke. Mi tío, aunque nunca tuve la oportunidad de conocerlo en una onda, recorrió la habitación. Un suspiro o quizás un murmullo. Durante años, su desaparición se justificó con ficciones educadas. Enfermedad en el extranjero, alejamiento. Pero la verdad fue más simple y trágica. Una caída y una red de miedo que llevó a quienes lo amaban a tomar decisiones terribles. La señorita Marple notó la cuidadosa redacción. Era más amable de lo que la mayoría habría sido. Peter, continuó, mi madre, Eleanor, cargó con el peso de esa noche durante décadas. Por amor, por vergüenza, quizás por ambas. Ha confesado su culpa y ha aceptado las consecuencias. Charles Langley, el antiguo administrador de la finca, actuó para proteger a la familia, pero con un gran coste personal y moral.
Ninguno de los dos pretendía la muerte de Jonathan. Pero el silencio, lo sabemos, a veces puede ser tan perjudicial como la acción. Y hubo una pausa respetuosa, dolorosa, para honrar la memoria de Jonathan, dijo Peter, con la voz cada vez más fuerte. Greystoke Manor no será un museo de la tragedia, será un archivo viviente, un lugar donde la historia se conserve fielmente. Con todas sus imperfecciones, se escucharon algunos aplausos, vacilantes pero sinceros, y así Netherthwaite comenzó el lento proceso de tejer la verdad en su tapiz, donde sería recordada, no con escándalo, sino con la agridulce dignidad reservada para las cosas que no se podían deshacer pero que, al menos, podían reconocerse. Después de la reunión, Peter encontró a la señorita Marple junto al jardín, donde los Asa Friends habían comenzado a abrirse paso a través de la tierra descongelada. Tenía razón. ¿Sabes? Dijo. Ella sonrió levemente. Lo soy. A veces dijiste que no se trataba de encontrar un villano, se trataba de encontrar la historia. Rara vez las personas son villanas, dijo en voz baja. Con frecuencia. Simplemente están asustadas. Y el miedo, añadió, conduce a malas decisiones. Él asintió pateando una piedra suelta. Kansu, Zapato, ¿te quedarás en Netherthwaite? Preguntó. Por ahora, dijo. Hay trabajo que hacer. Y la verdad, que terminar de decir. Bien, dijo. La casa merece un nuevo comienzo. Tú también. A él sonrió, más cálido esta vez, y le ofreció su brazo mientras comenzaban a caminar lentamente de regreso a la casa. Más tarde, esa noche, cuando el crepúsculo se convirtió en una noche sin estrellas, la señorita Marple regresó a su modesta casa de campo. Puso la tetera a hervir, sacó su labor de punto de la cesta y se permitió un pequeño suspiro de satisfacción. Él lo había visto tantas veces antes, la interminable danza del corazón humano entre el orgullo y la culpa, entre el encubrimiento y la confesión. La muerte de Jonathan Greystoke no había sido un misterio perfecto, ordenado y envuelto en villanía. Había sido una tragedia nacida de la ira impulsiva, mentiras en capas y demasiado miedo. La Shaiminia, pobre, fría y silenciosa chimenea, había guardado fielmente su terrible secreto, hasta que al final ya no pudo permanecer en silencio. La señorita Marple pensó en la carta de Jonathan, la que le había escrito a Eleanor pidiéndole honestidad. No dejes que el orgullo te robe lo que queda de familia. ¡Qué crueldad! Que esas palabras hubieran quedado enterradas con Elan. Y qué apropiado que a través de las pistas más simples, un reloj roto, una carta escondida, una grieta en el yeso, finalmente hubieran salido a la superficie. En la verdad, reflexionó, era como el humo. Podrías emparedarla, podrías sellar cada grieta, pero tarde o temprano, inevitablemente, encontraría una manera de respirar. La señorita Marple sonrió para Sen, bebió un sorbo de té y cogió sus agujas de tejer en C. Había hecho justicia. Netherthwaite, a pesar de todos sus chismes y su obstinado amor por los secretos, continuaría adelante. Como siempre lo hacían los pueblos, un poco más sabio, un poco más triste, pero todavía muy vivo. Capítulo 10. Consecuencias. El funeral de Jonathan Greystoke tuvo lugar una tranquila mañana de jueves, bajo un cielo bajo y color peltre. No hubo público, ni anuncio público, solo un puñado de aldeanos que recordaban su encanto juvenil o su vena rebelde, y aquellos que habían acudido a rendir homenaje no a un hombre al que habían conocido de verdad, sino a una verdad que había tardado 14 años en manifestarse. Peter se paró a la cabecera de la pequeña tumba, leyendo en voz alta la única parte de la última carta de Jonathan, que no había sido manchada por el polvo o el tiempo en sí. El silencio es tu legado, que al menos sea el que sigue a la verdad, no el que la entierran. Las palabras cayeron en el silencio,
como los primeros terrones de tierra, y cuando el servicio terminó, había una suavidad en el aire, como si el pueblo mismo finalmente hubiera exhalado. La mansión Greystoke seguía en proceso de renovación, pero ya no se mantenía en secreto. Peter se había comprometido a convertir el ala este en un modesto archivo, un lugar donde los visitantes pudieran aprender no solo sobre la rica historia de la casa, sino también sobre el precio que se paga cuando una familia prioriza la conservación. Sobre la honestidad, la señorita Marple fue invitada a visitar el lugar antes de su inauguración oficial. Allí se le mostraron las vigas pulidas, las ventanas restauradas y un marco de cristal sellado dentro del estudio donde antiguamente se encontraba la chimenea en un homenaje respetuoso. Más que un espectáculo, en su base se había añadido una inscripción. Aquí reposaba el silencio, hasta que la verdad pidió entrar. La señorita Marple asintió suavemente, mientras lo leían más tarde. Peter le sirvió una taza de té en el salón ahora remodelado. «Le has dado a esta familia algo que nunca tuvo», dijo. Un cierre a la señorita Marple rió. Suavemente. «No, querida, es demasiado generoso. Simplemente he reorganizado las piezas hasta que tengan un poco más de sentido». Aún así, dijo, «es más de lo que merecíamos». «¿No?», respondió ella. «Es exactamente lo que Jonathan merecía». Bebieron en un silencio agradable. Eleanor Greystoke, al final, no fue procesada, aunque su papel en la muerte de su hermano fue grave. No había pruebas de que tuviera la intención de matarlo, y el testimonio de Charles Langley, combinado con el texto de la carta, pintaba la imagen de un trágico accidente amplificado por el miedo. Regresó a Suiza con su reputación alterada, pero no arruinada. La señorita Marple recibió una postal suya meses después. Era breve y estaba escrita con una caligrafía elegante y sobria. «Gracias por no hacerme un villano. P. Anegla, señorita». Marple colocó la tarjeta en su cajón, junto a la última carta de Jonathan, cuidadosamente doblada, debajo de una ramita de romero prensada del jardín de la mansión. De vuelta en Netherthwaite, se reanudó el ritmo de la vida del pueblo. La panadería introdujo una nueva tarta de ciruelas. Se limpió el campanario. El vicario pronunció un sermón reflexivo sobre el peso de la verdad y la gracia de la confesión. Aunque no mencionó nombres. En cuanto a la señorita Marple, regresó a tejer, a su jardín y a sus tranquilos paseos por los senderos. Pero la chimenea, como llegó a conocerse discretamente, permaneció en la memoria de muchos, no por su horror, sino por su intimidad, porque el asesinato no siempre fue una cuestión de odio ni veces. Fue simplemente el resultado de un momento único e irreversible, en el que el miedo superó al amor y la verdad se volvió demasiado pesada para llevarla. La señorita Marple lo sabía, y también sabía algo más, que la verdad, una vez descubierta, no hacía falta gritarla, solo hacía falta escucharlo. Cuando la primavera dio paso al verano y los azafranes dieron paso al tomillo silvestre, ella se sentó una vez más junto a su ventana con su tejido en la mano, escuchando al pueblo respirar nuevamente. El pasado ahora estaba tranquilo, la casa estaba en paz, y ella también lo era.